Uso de coches bomba, masacres, detonación de granadas de fragmentación contra instalaciones gubernamentales, asesinato de presidentes municipales o candidatos en actos públicos, la aparición de cuerpos desmembrados en carreteras o colgados en puentes parecieran la reedición de la violencia que se vivió hace 19 años cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. Sin embargo, en las estadísticas oficiales, 2025 se perfila para convertirse en el año con menos homicidios dolosos en la última década. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el 25 de diciembre pasado se tenía registro de casi 20,000 homicidios dolosos, la cifra más baja desde 2016, pero esas estadísticas no se reflejan en la percepción de inseguridad de la población. 6 de cada 10 ciudadanos se siente inseguro de vivir en su ciudad, de acuerdo con INEGI. Además, expertos advierten que este descenso en homicidios se explica por un cambio en la clasificación de los delitos, no por una reducción real de la violencia. Y es que mientras los homicidios dolosos cayeron 35% comparado con 2018, el arranque de los gobiernos de Morena, los homicidios culposos y otros delitos que atentan contra la vida prácticamente se triplicaron. Desde el gobierno federal se ha rechazado un maquillaje de cifras, pero más allá de la danza de los números, en territorio, entidades como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Jalisco han sido foco de atención por la violencia registrada. La fractura de grupos criminales y disputa por expandir su dominio sobre territorio ha dado pie a escenarios que han sembrado miedo. Por ejemplo, en Jalisco, en marzo pasado se reportó el hallazgo de restos óseos, ropa, calzado, diversos objetos en el rancho Izaguirre, que de acuerdo con la versión oficial habría sido utilizado por la delincuencia organizada para el reclutamiento y adiestramiento forzado de personas. O en Irapuato, Guanajuato, en junio, durante una fiesta patronal, un comando armado abrió fuego contra los asistentes, asesinó a 12 personas. Ya hacia finales de este año, en Michoacán, durante las celebraciones de Día de Muertos en un acto público frente a Palacio de Gobierno, fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Unas semanas más tarde, en otro de sus municipios, la explosión de un coche bomba muy cerca de una estación de policía, lo que en inicio fue clasificado por la Fiscalía General de la República como un acto terrorista, para luego investigarlo como delincuencia organizada. ¿Cómo explicar esta violencia que no se refleja en las cifras oficiales? Escuchemos al periodista especializado en crimen, Óscar Valderas. Vemos una disputa territorial porque los territorios tradicionales ya no existen, todo es una arena en disputa, todo puede ser conquistable. También vemos cómo la tecnología comienza a jugar en favor de algunos grupos criminales y van haciéndose las tácticas que tienen ejércitos, policías, como el uso de drones, y entonces utilizan ese conocimiento contra el Estado mexicano. Sin embargo, la doctora Guadalupe Correa, experta en crimen organizado, afirmó que el tipo y nivel de violencia que se está registrando no encaja con las formas tradicionales de operar de los cárteles ni se puede explicar solo como un reacomodo o disputas entre grupos del crimen organizado. Tenemos un tipo de paramilitarismo criminal que toma de los Zetas un modelo en el cual se diversifican las actividades criminales. Ya no estamos hablando de grupos que necesariamente se dedican al tráfico de drogas. Muchos de estos grupos viven de la extorsión, del secuestro, por ejemplo, del huachicoleo, ¿no? Del robo de combustibles. El periodista y escritor Víctor Ronquillo afirmó que la violencia registrada en diversos puntos del país se explica por años de tolerancia y pactos de gobiernos de todos los colores con los criminales. Que conforme este macropoder, el crimen organizado como un elemento importante, el poder político que permite la corrupción y el poder económico que en muchas ocasiones se beneficia de esta corrupción. Este es una realidad que lamentablemente se expresa en estados como Tamaulipas, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero. La y los expertos coinciden en que la militarización de la seguridad que inició en el sexenio de Felipe Calderón y se profundizó durante el gobierno de López Obrador ha mostrado a lo largo de casi 2 décadas que no es la solución a la violencia. Habla Armando Rodríguez, investigador del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, CACEDE. Y la verdad es que la película ya la conocemos. Ya hemos visto que hay desplazamiento forzado de personas por violencia, que hay un incremento en las desapariciones, hay un incremento importante también de agresiones contra la prensa. De ahí que es lamentable que las actuales autoridades federales y muchas estatales pues no se den cuenta que tienen que cambiar no solamente la estrategia, sino la forma de entender, la manera de enfrentar estos problemas. Diagnósticos hay, que ese no es el problema.
Para la doctora Guadalupe Correa, estas nuevas formas de operar del crimen organizado requieren un nuevo enfoque desde el gobierno federal, pero también de la Fiscalía General de la República, para establecer e investigar quién está ayudando a que los grupos criminales consoliden su poder sobre los territorios. Es economía. ¿Quién está detrás de estos grupos? ¿Con quién están operando? ¿Estamos hablando de actores meramente nacionales? ¿O podríamos estar hablando de grupos que tienen origen en el exterior? El periodista especializado en crimen, Óscar Valderas, agregó: y comenzar a pensar más bien a la criminalidad organizada como empresas criminales y atacar esos mercados ilegales. Hay claros mercados negros a los cuales el gobierno mexicano les puede apretar las tuercas y le quitaría muchísimo dinero a los grupos criminales. Por ejemplo, el tráfico de especies endémicas, las maderas ilegales, contrabando de algunos productos que son insignias de los grupos criminales. Ahí hay oportunidades para poder comenzar a imaginar una nueva estrategia de seguridad. La solución a la violencia no pasa por el regreso a las estrategias que se enfocaron solo en la captura de cabecillas o grandes operativos armados para la televisión, como los que se vivieron en los sexenios del panista Felipe Calderón o el priista Enrique Peña Nieto, pero tampoco por los abrazos del morenista López Obrador. Urge el reforzamiento del uso de la inteligencia, el diseño de estrategias de acuerdo a la necesidad de cada estado, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia, uso de la inteligencia financiera para cerrarles la llave de los recursos a los grupos criminales, pero esencialmente romper los pactos que han permitido a los grupos criminales operar con libertad en diversos territorios y controlar incluso funciones de gobierno. Pero la paz también se construye con la reconstrucción del tejido social y dejando de normalizar la violencia. Para La Octava, Yadira Rodríguez.